Hola a todos, soy Aline y estas cápsulas van a ser actividades, herramientas, metodologías que complementen lo que se va a hacer en este consejo técnico escolar de este viernes, que es para el campo formativo de lenguajes. Espero que les sirvan esta en específico es como un resumen para tener nuestro acordeón, ¿ok? Para que nos sirva para organizar su programa analítico y las secuencias de aprendizaje, pero también voy a hacer otras con ideas de actividades, ¿ok? Pero reflexionemos, ¿qué conforma este campo y qué es lo que lo distingue? Bueno, pues primero empecemos porque hay diversos lenguajes, pero ¿se han fijado que si preguntamos por lenguajes, el primer impromptu que decimos es lenguaje verbal y lenguaje escrito? Pero esta es una visión limitada, pequeña, porque hay mucho más lenguajes, ¿de acuerdo? Eso es lo que este campo nos dice. Primero quisiera hablar sobre las funciones del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje tiene una función referencial e informativa, ¿no? Nos informa, nos da referencias, etc. Hay otra función que es emotiva, otra que es apelativa, que es cuando quieres llamar la atención del otro, por ejemplo. Otra función es la fática, y que se refiere a utilizar el mismo canal de comunicación y no estar unos en uno y otros en otro y luego no nos entendemos. Hay una función estética y artística y la función lingüística, ¿ok? Todas estas funciones deben estar presentes en nuestras aulas y reflexionar sobre ellas, ¿ok? Los estudiantes pueden hacer ejercicios de diversos tipos, pero que impliquen las diferentes funciones del lenguaje. Y desde los primeros años esto debe suceder, desde la primera infancia, porque no solo las palabras nos dicen cosas, ¿no? El lenguaje incluye también la parte no verbal, que son las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Entonces, hablar de esto con las y los alumnos es muy importante para poder tener una comunicación más efectiva. Cuando no hay congruencia, por ejemplo, entre un lenguaje y otro lenguaje, entonces la comunicación no es efectiva. Hay, por supuesto, un lenguaje oral, pero este puede ser de muy diversos orígenes. No tiene que ser en español. La lengua materna puede ser una diferente lengua materna. Entonces, puede ser una lengua originaria o una lengua extranjera. En México, el español, como ustedes saben, no es la única lengua materna de los que vivimos aquí. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta en nuestras aulas, en nuestras comunidades y estar consciente y trabajar a partir de esto. Todas las lenguas son importantes, igual de importantes, no hay una mejor que otra, todas son importantes. Y no olvidemos la lengua de señas, porque también es importante. Al final de la cápsula pondré unos enlaces de unas cápsulas que había yo hecho de diversidad lingüística y de lengua de señas, que igual les guste ver. Bueno, pues entonces, además del binomio indispensable de lectura y escritura, también está el lenguaje oral y el lenguaje artístico, que está muy presente todos los días en las aulas. Dentro de este último, del artístico, también se encuentran los lenguajes visuales, como la pintura, el cine, la arquitectura, la escultura, ¿no? Y por otro lado, también está la danza y la música. Entonces, el campo de lenguajes se utiliza, por lo tanto, transversalmente en los otros campos. Muy bien, esto es porque el chiste es hacer actividades transversales. Cuando organicemos estas actividades, tengamos esto muy en cuenta, ¿ok? El lenguaje nos permite comunicarnos, pensar, informarnos, crear vínculos, crear posibilidades y personalidades individuales, el lenguaje las da, pero también colectivas, crear conceptos y dialogar. Desde, por ejemplo, que los bebés están en el vientre, tienen conexión con diversos lenguajes, ¿no?
Les hablamos, les cantamos, les ponemos música, en fin, los lenguajes son parte de nosotros desde siempre. Entonces, si tenemos esto en cuenta, pues es más fácil. Conforme las niñas y los niños van creciendo, también se enriquece y complejiza el lenguaje que van utilizando. En consecuencia, también lo que vamos enseñando en las aulas a lo largo de la primaria básica. Entonces, no me voy a detener en qué en un área, en qué otra área, en qué un momento, en una fase. Lo que quiero es esto sea un resumen general, ¿no? Y los aprendizajes deben ser aprendizajes situados, es decir, dentro del aula, pero que tengan sentido con la vida cotidiana de los y las estudiantes. Los docentes deben de tener en cuenta, por ejemplo, las lenguas presentes en la escuela y organizar actividades alrededor de ellas. En las primeras fases de la educación, la enseñanza básicamente o el énfasis está en la lengua materna, pero a partir de la tercera a la sexta es incorporar también el uso de una segunda lengua. Entonces, los lenguajes artísticos, sin embargo, siempre están presentes en todas las fases. Eso no es como que empieza uno y luego en el otro, a lo largo de todas se va desarrollando, desde la primera infancia entonces en adelante. Fomentar que los estudiantes hagan creaciones individuales y colectivas utilizando diversas formas de comunicación para expresarse, ¿no? Las actividades escolares surgirán desde las prácticas sociales en los diferentes ámbitos, es decir, los usos que tiene este lenguaje oral o escrito es muy importante para que sean parte de la vida. La comunicación es vital. La escucha activa y la comunicación efectiva. Conversar asertivamente. Utilizar, por ejemplo, argumentos. Poder reconocer la veracidad de la información. Plantear y distinguir diferentes puntos de vista. Comprender diversas propuestas artísticas. Todo esto es parte de las metas y objetivos de este campo formativo. Estos elementos apoyarán a las y los estudiantes en la selección y el uso de las tecnologías. Las tecnologías son parte de nuestras vidas ahora. Bueno, también debemos aprender a seleccionar lo que tiene más calidad, por qué usamos uno, por qué consultamos en otro, etc. Los programas analógicos, por lo tanto, deben incorporar problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales y más allá del país, del mundo. También, como ya lo he mencionado en estas y otras cápsulas, debemos planear actividades que consideren trabajar más de un eje articulador, no centrarnos únicamente en uno, sino de alguna manera siempre se tocan con otros. Y esto para cómo van a distribuir las actividades a lo largo de todo el ciclo escolar. La secuencialización va a depender de ustedes. Cómo van, qué temas primero, qué después. Eso es un asunto que tienen que reflexionar. Dentro de las sugerencias de los planes para hacer, no hay que olvidar la evaluación. Las evaluaciones formativas que van a surgir de los procesos y los saberes, pero también la coevaluación y la autoevaluación. Yo hice unas cápsulas sobre evaluación que quizá les pueda servir y los invito a que las busquen y las vean. Las próximas cápsulas, como les dije, serán propuestas de actividades que podremos ir incorporando en nuestras aulas. Y, como les dije al principio, aquí están los enlaces de las cápsulas que les mencioné anteriormente. Denles clic y por otro lado, si te gustó la cápsula, síguenos, comparte y hasta pronto.